Hubo un tiempo en que la justicia no vestía de blanco, sino de hierro, de fuego y de gritos. En los rincones empedrados del viejo continente, la palabra justicia no evocaba equilibrio, sino advertencia. Los reyes no buscaban redención para el alma, buscaban obediencia para el cuerpo, y para lograrlo, transformaron el dolor en ley. Una ley escrita no con tinta, sino con sangre, astillas y sogas húmedas de llanto. Era la Edad Media, y en sus plazas se alzaban estructuras que no eran templos ni torres, sino teatros del sufrimiento, diseñados para recordar a todos una sola cosa: quien se desvíe del camino no será corregido, será marcado. A cada amanecer, los campanarios no solo llamaban a misa, también anunciaban los juicios, juicios que rara vez buscaban la verdad. Lo que buscaban era culpables visibles, castigos ejemplares y espectadores silenciosos. Porque el verdadero poder no grita, el verdadero poder muestra, y así, el castigo se volvió espectáculo. Los cuerpos se transformaron en lienzos, y el verdugo, en artista del miedo. El verdugo no mataba, el verdugo enseñaba. Pero entre todos los castigos que se ejecutaron frente a multitudes, hubo uno que no era para las plazas, sino para los sótanos. Uno tan brutal, tan íntimamente infernal, que ni siquiera los verdugos hablaban de él con orgullo. Un castigo diseñado no solo para herir, sino para quebrar el alma desde adentro, con una geometría precisa y una intención impía. Y su nombre aún hoy causa escalofríos. Hay sufrimiento que llega con la guerra, y hay dolor que se construye con madera, hierro y cálculo. Mientras la multitud aplaudía la horca o se estremecía ante la rueda, en los rincones más sombríos del poder se diseñaban tormentos que no buscaban matar, al menos no de inmediato. Su objetivo era más ambicioso: aplastar el espíritu, desgarrar el cuerpo, lentamente. Uno de esos artefactos, nacido en el silencio de los inquisidores, tenía un nombre que parecía inocente, casi infantil: la cuna del Judas. Pero no había cuna, ni perdón, solo un pico afilado, en forma de pirámide, sobre el cual el cuerpo del acusado era bajado desnudo, con cuerdas atadas a sus tobillos. Su peso se convertía en verdugo, el tiempo en cómplice, y el grito en oración. El acusado no era clavado ni cortado, era dejado caer. Muy lento, centímetro a centímetro, su carne se abría por sí misma. Las cuerdas se tensaban, y las plegarias eran solo un eco para el verdugo de turno, que a menudo llevaba un paño en la boca, no para protegerse del hedor, sino de las súplicas. Era un castigo reservado para blasfemos, traidores y almas torcidas según el juicio de la época. Y sin embargo, no todos los que probaban la cuna habían cometido crimen alguno. Bastaba con una sospecha, un murmullo equivocado, una herejía susurrada bajo el vino. No era justicia, era advertencia envuelta en madera y metal. Y cuando finalmente el cuerpo no podía más, cuando la herida se convertía en puerta hacia la fiebre y la infección, el condenado era retirado, con vida, porque morir rápido hubiera sido misericordia. Pero lo más perturbador no era el castigo, sino su regularidad, su normalidad en ciertos círculos. Cuando el infierno se repite, se vuelve costumbre. La cuna del Judas no era una máquina, era una decisión. Una decisión construida con madera endurecida por el tiempo, con una punta pulida no para cortar, sino para penetrar la voluntad. Nadie gritaba su nombre en la plaza. No era como la guillotina francesa, ni como la horca del verdugo alegre. Era silenciosa, como los sótanos donde vivía, y como el destino de quienes la conocieron de cerca. Se bajaba al acusado poco a poco, no para hacerlo confesar, sino para que olvidara quién era. Las sogas, atadas con precisión a tobillos y muñecas, no buscaban firmeza, buscaban duración, porque el tormento no era solo físico, era espiritual. Cada minuto en la cuna era un acto de fe invertida, una misa del dolor, donde el cuerpo era altar, y el castigo, sermón,
Se decía que los más resistentes murmuraban plegarias mientras descendían. Otros simplemente dejaban de hablar, como si el alma hubiera huido antes que la carne cediera. Nadie salía igual, pero muchos salían vivos, porque el objetivo no era matar, era mostrar lo que ocurre cuando desafías el orden sagrado. Y sin embargo, algo inquietaba incluso a los más fieles inquisidores, los confesores. Los frailes que recibían a los torturados después del suplicio comenzaron a callar. Uno de ellos escribió en una carta que jamás fue entregada: no he oído herejías, solo gritos, y a veces, nada. ¿Qué fe estamos salvando, si para hacerlo destruimos lo que queda del cuerpo donde esa fe habita? Esas palabras viajaron, llegaron a oídos del clero superior, y de ahí, escalaron, hasta Roma, hasta las cámaras donde el aire pesa más que la luz, donde los secretos no se escriben, se murmuran. Allí, un anciano, vestido de blanco, ordenó silencio, no castigo, no excomunión, solo silencio. Prohíban esa herramienta, que desaparezca, que su madera se queme, y que su forma se olvide. Y así se hizo, pero no con decreto, no con anuncio, sino con sombra. Hay decisiones que no se anuncian, porque hacerlo las haría reales. La cuna del Judas había llegado demasiado lejos. Ya no era instrumento de inquisición, era símbolo de algo más profundo, un reflejo monstruoso del alma de quienes dictaban justicia. Los testimonios de los frailes, los rumores en los monasterios, y las huellas en los cuerpos que regresaban de las mazmorras, comenzaron a inquietar al Vaticano, no por compasión, sino por miedo, porque hay tormentos que no solo desfiguran al cuerpo, sino que también revelan el rostro oculto del poder. En una sala sin ventanas, rodeado de sombras y santos tallados en mármol, el Papa de aquel tiempo, cuyo nombre apenas aparece en los registros, tomó una decisión sin firma ni campanas. Basta. No habría edicto, no habría sermón, solo una orden transmitida como un secreto, entre susurros latinos y manos temblorosas: que no se use más, que su forma se olvide, que su nombre no se pronuncie jamás. Fue una prohibición sin ley, una condena sin juicio, porque reconocerla públicamente hubiera sido admitir que la Iglesia la permitió, que el cielo la miró sin intervenir. Y lo que no se nombra, no existe. Pero el mundo no obedece del todo, especialmente el mundo de las sombras. Y en ciertos rincones, la cuna sobrevivió, oculta, modificada, renombrada, a veces llamada la piedad inversa, otras veces la silla del hereje, y en regiones del este, el triángulo del silencio. El Papa ordenó que se quemaran, pero algunas se escondieron, no en castillos, sino en criptas, en cuevas bajo iglesias abandonadas, en sótanos de inquisidores retirados. Y junto con ellas, sobrevivió un símbolo, una marca tallada en la base de madera negra, un grabado simple, casi imperceptible, un triángulo invertido, cruzado por una línea curva como una lágrima. Ese símbolo ha aparecido siglos después en túnicas olvidadas, en libros ocultos por cenizas, y en ciertos objetos que, aunque modernos, llevan la misma geometría, como si quisieran recordar. Quien lo lleva, quizás no lo sabe, o quizás sí, quizás lo lleva no por moda, sino porque hay secretos que merecen ser preservados, incluso si duelen. La cuna del Judas fue prohibida, pero nunca condenada. El silencio del Papa no fue justicia, fue una forma elegante de encerrar la verdad en un ataúd sin nombre, y como todo ataúd sin nombre, sigue esperando a quien lo abra. Un castigo no desaparece, solo cambia de rostro. Aunque la Iglesia intentó borrarla, la cuna del Judas no fue destruida en su totalidad. Algunas estructuras fueron desarmadas, escondidas, o disimuladas como mobiliario común. Un banco de madera en una cripta, un altar incompleto en una capilla olvidada, una pieza trapezoidal en un museo, mal etiquetada como base de confesionario rústico. Los objetos no confiesan, pero la madera recuerda. En los márgenes de los mapas eclesiásticos, los inquisidores que no aceptaron la orden papal mantuvieron sus propias reliquias del castigo, ya no como herramientas de justicia,
sino como símbolos de poder oculto. Uno de esos inquisidores, expulsado discretamente de su orden, fundó un pequeño grupo monástico que no respondía al papa ni a ningún obispo. Sus túnicas eran negras, sin adornos, salvo por un pequeño triángulo invertido bordado al nivel del corazón. El símbolo era su secreto, y su secreto era memoria. Ese triángulo, cruzado por una línea curva, era una interpretación del dolor, una punta que desciende y una lágrima que lo atraviesa. Lo llevaban no con orgullo, sino con una especie de penitencia silenciosa, para recordar que la justicia no debe construirse sobre el tormento. Con los siglos, el grupo desapareció, o se disolvió, o se escondió aún más profundo. Pero el símbolo sobrevivió. Fue encontrado tallado en manuscritos carbonizados durante excavaciones en Italia, visto en un mosaico cubierto de cenizas en Navarra, y bordado, siglos después, en una capa ceremonial de una cofradía que juraba recordar lo que otros callaron. Hoy, algunos artistas lo han rescatado sin saberlo. Lo han dibujado en muros, en piel, en prendas oscuras, como si una fuerza antigua le susurrara al oído mientras dormían. A veces, sin saber su origen, algunos aún lo usan, en sus ropas, en sus anillos, en marcas invisibles, que los unen a una memoria que no vivieron, pero que no han olvidado. Y quizás, solo quizás, quien lleva ese símbolo, ha sido elegido por la historia, para no dejarla morir del todo. Porque el castigo puede prohibirse, el artefacto puede arder, pero el recuerdo no tiene fuego que lo consuma. No todos los castigos buscan justicia, algunos solo buscan ser vistos. La cuna del Judas no fue creada para reformar, tampoco para redimir, fue construida para advertir, para convertir el cuerpo del castigado en un mensaje dirigido a los demás. Mira lo que hacemos a quien desafía la estructura, y recuerda, podría ser tú. En la Edad Media, el castigo era un lenguaje. Se hablaba a través de huesos rotos, lenguas arrancadas, pies colgados boca abajo, pero no se hablaba al culpable, se hablaba al pueblo, al vecino, al hermano, al tú que observas. Era una pedagogía del miedo, un arte visual del poder, un performance donde el dolor era el decorado, y el espectador, el objetivo real. La víctima era un espejo, en el que el pueblo veía lo que pasaba cuando la obediencia fallaba. La iglesia, los reyes, los señores feudales, todos comprendían esta danza tácita entre castigo y control. Y lo peor es que funcionaba. El silencio aumentaba, las preguntas cesaban, y el miedo se vestía de fe. Pero ¿dónde termina la justicia? ¿Y dónde comienza la propaganda? Cuando un castigo deja de ser castigo, y se convierte en un ritual de autoridad encarnada. En este punto, ya no importa si el acusado era culpable. La verdad no era el objetivo. El objetivo era que los demás no siguieran sus pasos. El castigo fue espectáculo, y en ese espectáculo, la dignidad humana era la entrada más cara. Y ahora, siglos después, la cuna del Judas ha desaparecido de los registros, pero no del mundo, porque tal vez, no necesitamos una pirámide de madera para destruir a alguien. Tal vez, hoy usamos otras formas, menos visibles, más limpias, pero igual de crueles. La Edad Media terminó, pero sus métodos, a veces, solo cambiaron de máscara. El cuerpo se rompe, la carne cicatriza, pero el olvido no tiene cura. La cuna del Judas fue prohibida, se quemaron documentos, se borraron nombres, se disolvieron órdenes, y las autoridades pensaron que, al hacerlo, habían vencido a la memoria, porque si nadie recuerda el dolor, ¿acaso ocurrió? Pero lo que se esconde, permanece, lo que se entierra sin nombre, sigue esperando bajo tierra, y lo que se prohíbe sin justicia, se convierte en sombra. El castigo desapareció de los sermones, de los libros oficiales, de las escuelas de historia, pero no de las pesadillas. Algunos aún sueñan con formas de madera, con ángulos imposibles, con sogas que tiran, sin manos que las sostengan. La memoria colectiva es un monasterio silencioso, no olvida lo que la palabra intenta ocultar. Y hay símbolos que sobreviven como puertas, a lo que otros quisieron cerrar con llave. Tal vez por eso, algunos llevan el símbolo, no como rebelión, no como moda, sino como juramento silencioso. Un triángulo invertido, una línea curva, nada más, pero en su trazo, vive una historia que el mundo trató de borrar, y cuando alguien lo lleva bordado en su pecho,
tatuado en su piel, dibujado en su cuaderno, o impreso en su abrigo. Quizás no lo sepa, o quizás sí, quizás, en lo más profundo, entiende que hay heridas que no deben cerrarse, porque cerrarlas sería dejar que el castigo triunfe una vez más. Recordar también es resistencia, y a veces, lo único que queda entre nosotros y la oscuridad es un símbolo, dibujado en la tela, que uno elige llevar en silencio.